Bueno, listos todos. Como dice la Escritura, a los más avanzados en la fe les dispensamos una sabiduría oculta que no conoció ninguno de los príncipes de este mundo, de este siglo. Y yo espero que esta tercera reflexión, que es quitando velos, ya a estas alturas, si no lo sabían algunos, pues ahora ya lo saben, que Babilonia, un ministerio religioso y político, es real. Y que si han tomado verdaderamente conciencia de lo que se ha dicho, entienden que estamos en medio de Babilonia. Existe. Y engaña a los hijos de Dios. Por eso la urgencia de Dios en exhortarnos a salir de ella y no ser parte de sus abominaciones. Y ya hemos visto 5 puntos en las 2 reflexiones anteriores. Hoy vamos a ver cuántos puntos podemos avanzar el día de hoy, pero empezamos con el 6º, y que también es parte del misterio de Babilonia. El 6º punto es: toda religión, y aún la cristiana, tiene un rito de iniciación. ¿Cuál es ese rito de iniciación? El bautismo. Bautismo significa literalmente sumergir totalmente en el agua. Y toda religión tiene este rito de iniciación, y generalmente es en agua, ¿sí? En toda religión. Ahora, a partir, como vuelvo a insistir, del edicto de Milán, se pervirtió también esto y se empezó a crear una mentalidad sacramental, es decir, de hacer algo, un ritual sagrado. Sacramento. Sacramento viene de la palabra mysterium. Mysterium se traduce al español como misterio. Así se dice en algunas denominaciones cristianas: misterio de fe. Misterio, sacramento. Se tradujo como sacramento. Es que también era un juramento militar que se hacía en el Imperio Romano, la palabra sacramento. Pero nosotros ya entendemos que sacramento es un ritual sagrado. Ahora, ¿qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Claro, si lo ama, ¿verdad? Hay padres y madres que no aman a sus hijos, pero los que los aman quieren lo mejor. ¿Y qué mejor para un hijo que cuanto antes sea hecho hijo de Dios? ¿No es cierto? Qué mejor que cuanto antes sea un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo nacen los hijos de Dios? La mentalidad religiosa actual piensa que es a través de un rito bautismal. De hecho, en muchas congregaciones cristianas se entiende, bueno, hasta que yo esté completamente comprometido con Cristo y sepa que le voy a ser fiel, y si ahora sí me voy a decidir, entro a las aguas del bautismo, ¿no? Pero esa es una postura completamente desinformada, equivocada, y que te va a llevar a errores, porque eso no es el correcto entendimiento de entrar a las aguas del bautismo. La otra postura es de aquellos que dicen, bueno, pues yo como quiero que mi hijo sea hijo de Dios desde antes, los bautizan desde bebés en ciertas denominaciones. Porque es cierto, la intención es buena, es correcta, la intención del alma es buena. Muchos bautizan a sus hijos a los 7 días de nacidos, ya están bautizados. Pero ¿eso lo hace hijo de Dios? Sabemos que no. No, porque hay una condición única que ese mismo Señor, el Dios hecho hombre, puso
para ser parte del reino de Dios y entrar en él. Y esto está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Vayan ahí rápidamente. El que desecha esto no desecha a los hombres, sino a Dios, que nos ha dado su Espíritu. Así que estas palabras no son palabras de hombres, sino revelación de Dios en la boca del mismo Señor Jesús. Juan capítulo 3, desde el verso 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hasta ahí. Y esto sigue siendo un verdadero enigma para la mayoría, aún de los sinceros cristianos. Porque el Señor Jesús dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero está hablando del lenguaje del Espíritu, no el lenguaje humano. El agua de la cual Él está hablando es de la palabra de Dios. Es el agua viva. Por eso lo liga: el que no naciere del agua y del Espíritu. El agua que está hablando aquí es la palabra de Dios, y el Espíritu es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El que no naciere así no puede ver el reino de Dios. Ahora, los que bautizan a sus niños, o los que entran al bautismo pensando que con bautizarse, aunque sean adultos, con eso entran a formar parte del cuerpo de Cristo, se equivocan miserablemente. A ellos les aplica lo que dice aquí: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es lo que vuelve a nacer de nuevo? Nuestro espíritu. Porque antes de venir a Cristo, nuestro espíritu está muerto. Dice el Señor que su palabra, la palabra de Dios, es una espada de dos filos que parte el alma y el espíritu. ¿Cuándo se partió el alma del espíritu? A partir del pecado de nuestros primeros padres, murió su espíritu. Quedaron biológicamente vivos y con un alma, pero separado su espíritu del Espíritu de Dios. Por eso, cuando venimos a este mundo, necesitamos nacer de nuevo del Espíritu. Y ese Espíritu que está muerto sea vivificado al estar unido nuevamente al Espíritu de Cristo. Por eso dice: no te maravilles de que te dije: pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu de Dios.
Ahora, Nicodemo dio una respuesta bastante infantil, porque dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Noten que los maestros de Israel tendrían que haber entendido lo que dijo el profeta Jeremías y todos los demás profetas. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El corazón de piedra es un corazón, un espíritu muerto. El corazón de carne está hablando a una acción espiritual que habla de nacer de nuevo. Dice, y pondré mi ley en su mente y en sus corazones y haré que anden en ellas. Y nadie más tendrá que decirle a su hermano, conoce a Dios, porque todos me conocerán. Y ese conocer es una epignosis, es un conocimiento personal por experiencia, desde el menor hasta el mayor. Esto es lo que tenía que haber respondido Nicodemo y haber conocido siendo maestro de Israel. Pero siendo maestro de Israel, fue incapaz de responderle a Jesús. Como incapaces de responder hoy en día son muchos cristianos que no entienden qué es nacer de nuevo. O cuando a alguien le dices, siendo adulto, necesitas nacer de nuevo. Si tú le preguntas a alguien, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de lo alto? Y te dice, ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso? Evidentemente esa persona no ha nacido de nuevo. Aunque se haya bautizado ritualmente, aunque haya bautizado a sus niños, porque le viene la misma respuesta que dijo el Señor Jesús. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Claro, ellos van a decir, bueno, yo no soy maestro de Israel, pero tampoco lo saben. El Señor por eso dijo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y cuando alguien no quiere recibir de ti, es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que nazcas de lo alto, que nazcas del Espíritu, y no lo quieres recibir, pues es porque evidentemente está en su naturaleza enemiga de Dios. No quiere decir que no van a nacer de nuevo. En ese momento en que te rechaza, está manifestando evidentemente que es hijo de ira, como dice la Escritura, destinado para la matanza, nacido como cualquier otro. ¿Y qué vas a hacer tú? Este es enemigo de Dios, hay que se quede. No, porque si es una persona que no lo entiende y que lo rechaza, tal vez le parezca una locura, porque lo es, para el que no ha nacido de lo alto, pero es una persona que es capaz de escuchar. Ahí es donde el Señor te llama a ser sal y luz. Ahí es donde te llama a decir, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Porque si tú has nacido de nuevo, tú lo llevarás a los pies de Cristo. Tú no lo harás nacer de nuevo. Cristo lo hará nacer de nuevo por su Espíritu. Pero tú le testificarás para que Él pueda llegar a nacer de nuevo. ¿Sí? Ahora bien, está siempre la posibilidad latente, como dice aquí, si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque este es el golpe maestro que dio Constantino con la iglesia. Sustituyó las cosas celestiales para disfrazarla de celestial, pero con un acto terrenal. Hasta este momento, ustedes ya lo saben, ya se lo he dicho, la forma de ingresar al cuerpo de Cristo era naciendo de lo alto. Primero había un arrepentimiento, una manera completamente nueva de pensar, diferente, recibiendo la mente de Cristo. Y cuando estabas convencido del pecado, convencido de la justicia de Dios en Cristo Jesús, estabas convencido también del juicio de Dios sobre este mundo. Estabas ya listo para recibir el Espíritu de Jesús.
y que Dios mismo testificara en ti que ha resucitado y pusiera en ti su Espíritu Santo. Eso, Satanás lo persiguió por 3 siglos. ¿Y qué hizo? Asesinar a hijos de Dios, nacidos de nuevo. Ahora, vean el contraste. Satanás se dio cuenta que persiguiendo a hijos de Dios, nacidos de lo alto, no ganaba nada. Al contrario, cada vez la iglesia se extendía más y más y más y más y más. ¿Qué dijo? ¿Qué hace una persona para evitar que nazca un niño en lo natural? Un aborto, ¿verdad? Bueno, esto es lo que hizo Satanás con la iglesia. Para evitar que las personas nacieran de nuevo y tener que estar dejando de asesinar a los santos de Dios, se puso a hacer abortos espirituales. Abortos. ¿Cómo se hace un aborto espiritual? Sustituyendo el nacer del agua y del espíritu a través de un rito que te diga: con esto ya eres hijo de Dios. Y no hace falta que te arrepientas, ni te conviertas, ni seas convencido ni de pecado, ni de justicia, ni de juicio. Pero con este rito pasas a ser ahora hijo de Dios, parte del imperio. Hijo de Dios, y te voy a dar unas monedas como premio de parte del emperador. Hijo de Dios y una ropa nueva. Hijo de Dios y una dignidad que antes no tenías. Y esa mentalidad ha llegado hasta nuestros días. Lo que vemos en la mayoría de las iglesias son abortos espirituales. Porque honestamente se sienten cristianos, se piensan cristianos, quieren obedecer a Cristo, pero no pueden. ¿Y saben por qué no pueden? Porque todo su cristianismo, desde el cimiento mismo, está hecho en arena. Y cuando digo arena, estoy refiriéndome a que no está fundado sobre la roca de Jesucristo, sobre la condición y el fundamento para llegar a ser hijo de Dios, nacer de nuevo. Está todo su esfuerzo por ser un hijo de Dios, un buen esposo, un buen padre, un buen hermano, un buen ciudadano, está fundamentado en un esfuerzo personal que terminará siempre fracasando. Siempre, porque yo no niego que haya una buena intención. La religión está llena de buenas intenciones, la religión institucional, pero la religión institucional siempre, siempre ha fracasado en cuanto a la transformación espiritual. Y siempre verás a iglesias en las que cada 8 días las personas vuelven buscando esa libertad de ese pecado, esa libertad de ese remordimiento, esa libertad de esa tristeza o esa libertad de hechos que ya no pueden cambiar, y siempre se queda en algo que nunca se alcanza. Porque como ya hemos visto, al transformar el cuerpo de Cristo en una institución jerárquica centralizada, llegan al culto y ¿qué pasó? Ya un equipo preparó la alabanza, otra persona ya preparó la prédica, otra persona ya preparó el lugar para que lleguen. ¿Y qué hace la persona que llega con esa, digamos, expectativa lejana, pero quizá posible, de que Dios pueda hacer un milagro en su vida? Llega y se sienta. Si no es que se duerme pasivamente a recibir lo que otros han hecho. ¿Y dónde se gestó todo esto? De raíz, desde el mismo inicio,
Desde la iniciación cristiana, a través de un rito litúrgico bautismal. En eso se convirtió de manera pervertida el bautismo del que habló el Señor Jesús. Y eso es de lo más triste que ha sucedido. Porque las personas se creen cristianas, se creen hijos de Dios, pero siempre van a estar luchando en su alma. Porque es imposible que luchen desde el espíritu, porque desde el inicio no nacieron de nuevo. Y con una buena intención hicieron un rito bautismal, pero que no les sirve para nada. Estamos viendo la raíz, hermanos, ¿eh? ¿Desde dónde viene todo esto? Desde hace 17 siglos. Y miren la importancia que tiene, porque han sido 17 siglos de engaño a las naciones. Babilonia es real, vivimos en medio de ella. ¿Se va entendiendo, hermanos? Ahora, pasemos al séptimo punto. Todas las religiones tienen un ritual de sacrificio. Todas, sin excepción. ¿Cómo lo ha hecho la iglesia cristiana esto del ritual de sacrificio? Los primeros cristianos, y nos dice a través de la palabra de Dios, dice, ustedes mismos, nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, ofrézcanse en sacrificio vivo, agradable, ofreciendo su cuerpo como ese sacrificio que es su culto espiritual, su culto racional. Y recuerden, lo hacían eso en cuanto a su cuerpo, pero en cuanto a su alma y su espíritu, su adoración era en espíritu y en verdad. El alma sujeta al espíritu, el espíritu vivificado e impulsado por el Espíritu Santo. Como todo esto implica haber nacido de lo alto, en el mismo siglo III, con este edicto, se empezó a sustituir y a mezclar. Dice que Constantino cristianizó al paganismo, pero en realidad lo que hizo es paganizar al cristianismo, exactamente lo opuesto. Porque de todo el Nuevo Testamento, como ya lo hemos estudiado, el apóstol nos dice, ustedes no están obligados a seguir las nuevas, es decir, las fiestas de Yahvé, las ceremonias, los ritos bautismales, y no tenemos necesidad de sacerdotes, porque tenemos un sumo sacerdote. ¿Cómo eran las reuniones de los cristianos? Eran orgánicas. Dice, acudían asiduamente, ¿recuerdan Hechos 2? ¿A qué? A la doctrina de los apóstoles, a la fracción del pan. En la fracción del pan celebraban la cena del Señor, que era un ágape. Era literalmente cada quien llevaba lo que quería de su casa y todos convivían amenamente y celebraban así la fiesta del Señor, de manera libre, espontánea, según lo que cada quien tenía y quería aportar. No era obligatorio de que ahora tú traes esto, ahora tú traes lo. No, cada quien traía lo que quería. Esa era la fracción del pan. ¿A qué más? A las oraciones. ¿Y sus oraciones cómo eran? Cada uno tiene salmo, himno, revelación, profecía, lenguas, interpretación. Esas eran las oraciones. Y bueno, las cosas prácticas que, según la circunstancia de ese momento,
vivían, porque eran los pobres de Jerusalén, tenían las cosas en común. Los que pervierten la palabra de Dios y no conocen dicen que eran comunistas, los primeros cristianos. No eran comunistas de ninguna manera. Vivían lo que es el amor. Por eso, conforme a lo que Dios le había dado a cada uno, repartían, vendían los bienes y los ponían a los pies de los apóstoles. Pero no era un comunismo, ni era una ideología comunista. Era una acción práctica de amor, conforme a la necesidad que había en ese momento. Y ese es el ejemplo que se nos da. Ahora nos pintan a un Jesús guerrillero y la teología de la liberación, a un Jesús guerrillero con sus carrilleras y un Jesús terrorista. Y hasta la fecha vemos que las naciones adiestran a los cristianos para pelear por Dios, por la patria y por la familia. Bueno, todo esto empezó a partir de Constantino y se sustituyó la adoración en espíritu y en verdad, y lo que dice Hechos 2, por rituales litúrgicos, una liturgia cultural preestablecida, donde ya está todo hecho y nada más llegas y te sientas. Y si se dan cuenta, todos estos años la enseñanza ha sido bien diferente a lo que ustedes puedan ver en cualquier congregación. Muy diferente. Es para que tú eres sacerdote, profeta y rey. ¿Qué traes tú a la casa de Dios? ¿Qué es lo que tienes para presentar conforme a lo que Dios te ha dado, los talentos que te ha dado, los ministerios, los dones, las obras del Espíritu Santo? Algunos no quieren, se resisten. Otros, se entiende, van en formación apenas y van captando esto, pero otros no quieren. No quieren, simplemente, como si fuera un juego, como si fuera una opción de cuando yo quiera, cuando me dé la gana. Yo me pregunto si han nacido de nuevo esas personas. Quizás nunca han nacido de lo alto y ni siquiera están comprendiendo estas palabras del día de hoy. Por lo mismo, quizás todo este tiempo han resistido al Espíritu Santo. Es uno de los reproches principales que el Señor Jesús dio a los maestros de la ley. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Lo dijo Esteban cuando iba antes de ser apedreado. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Y el momento de la palabra de Dios, en este momento, en la congregación, es para despertar nuestros sentidos espirituales. Y que cambiemos totalmente esa mentalidad religiosa y esos conceptos errados de en qué consiste venir a adorar a Dios como iglesia. Las liturgias ciertamente pueden ser muy impresionantes hoy en día. Yo recuerdo cuando vino el Papa, ya se los he dicho, yo estuve ahí prácticamente enfrente de él, y son impresionantes las liturgias porque tienes coros profesionales de voces impresionantes, con músicos profesionales impresionantes, una música maravillosa, y todo en el alma es la excelencia, desde las vestimentas nuevas, todo, la música clásica, pero todo es a nivel del alma, no a nivel del espíritu. ¿Qué es lo que impresiona? Los sentidos. Pero los espíritus están muertos, desde el Papa hasta el último que estuvo ahí. Y yo estaba entre ellos antes de nacer de nuevo, todos muertos, pero todos impresionados. ¿Qué contraste con el libro de Hechos de los Apóstoles y con lo que hemos visto? ¿Sí? Vayan, por favor, para ver esto en los siguientes textos. La carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1.
porque tengo que fundamentar lo que les dije. Dice así el apóstol: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora vayan a la carta a los Corintios. Eso ya lo comenté. Vayan a la primera. Capítulo 14, verso 31. Porque pueden profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, vayan a Hechos 2:42. Simplemente estoy afirmando todo lo que ya les he dicho. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego, cuando la iglesia pierde esto, cuando nuestras reuniones, hermanos, dejan de ser orgánicas, por decirlo en lenguaje actual, pero en lenguaje bíblico, cuando dejan de ser espirituales, es decir, movidas por el Espíritu Santo, nos convertimos en una religión, en el sentido de estructura. Y yo he luchado porque esta congregación no se convierta en una estructura. Y he luchado para que en ustedes se quite la mentalidad, porque todos venimos de distintas denominaciones cristianas. Y he luchado porque entendamos que nuestra identidad no es denominacional. Tú a cualquier cristiano le preguntas y te va a decir de qué congregación eres o a qué denominación perteneces. ¿Qué van a decir ustedes, hermanos? Si han entendido correctamente el que no pertenecemos a ninguna denominación, entonces ¿qué nos define? Simplemente somos discípulos de Cristo. Simplemente somos hijos de Dios. Soy un cristiano. ¿De qué denominación? De ninguna. Porque respondiendo bíblicamente puedes decir, como lo dijo, vayan a la carta a los Corintios. Dice así: en la primera a los Corintios. Esto es lo que sucede hoy en día. ¿Por qué he sido informado? Capítulo 1, verso 11. ¿Por qué he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe? Bueno, tú puedes decir actualmente, he sido informado por los de Tulancingo, por los de Jicotepec, por los de Necaxa, o por los de La Mesita. He sido informado que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Aquí trajeron yo de Cristo, pero es Crispos. ¿Acaso, la respuesta es, ¿acaso está dividido Cristo? O sea, ¿acaso Cristo está lleno de denominaciones? Bueno, en los hechos sí, ¿verdad? Pero Cristo el Señor no. Lo dice aquí, ¿acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes he bautizado,
sino a Crispo y a Gallo. Crispos, el mismo que pusieron atrás, que dicen, y yo de Cristo, pero no es que Cristo. Los documentos originales dicen Crispo, no Cristo, porque sería un absurdo. Pero hoy día hemos llegado a tal absurdo que algunos sí dicen, bueno, yo sí soy de Cristo, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy católico. Y no es así, hermanos. El que ha nacido de lo alto simplemente se define, como dice la Escritura, la iglesia en Roma. Eso no es una iglesia, puede haber muchas congregaciones, la iglesia en Roma, la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Filipos, la iglesia en Filadelfia, la iglesia en Colosas, la iglesia en Tesalónica, y no se identificaban como denominaciones. La denominación es el mismo sistema romano de Constantino, religioso, institucionalizado, jerárquico y centralizado para controlar a las personas. Esta congregación no tiene una denominación, porque solamente somos de Cristo. ¿Está dividido Cristo? Cualquiera que ha nacido de lo alto, fíjense bien lo que les digo, cualquiera que verdaderamente ha nacido del Espíritu, es nuestro hermano en Cristo, sea católico, sea bautista, sea pentecostal, sea neopentecostal, sea de cualquier denominación. Ahora, ¿qué tienen que hacer esos nacidos de lo alto que están en esas denominaciones? Salir de Babilonia, porque están dentro del misterio de Babilonia, al cual Dios le dice a sus hijos: salgan de ella, hijos míos, para que no se hagan partícipes de sus pecados ni sufran parte de sus plagas. Porque lo que ellos están padeciendo, muchos no encuentran libertad en Cristo Jesús, a pesar de ser sinceros y a pesar de haber nacido de lo alto. ¿Saben por qué? Por los velos doctrinales que allí les enseñan, y les impedirán toda la vida que jamás sean libres, aunque sean hijos de Dios, aunque hayan nacido de lo alto. Yo se los he dicho, tengo muchos conocidos que han nacido de lo alto del Espíritu, que incluso han recibido dones del Espíritu Santo en la Iglesia Católica, pero no son capaces de salir de Babilonia. Y lo mismo en iglesias pentecostales, y lo mismo en iglesias neopentecostales, porque no tienen el discernimiento, ni ha habido una persona que les haga ver que Cristo no es una institución. La institución jerárquica centralizada está diseñada por Satanás para controlar la vida espiritual de las personas, y por eso las personas, aunque tengan la mejor intención, pueden ayunar un día, 2 días, 7 días, 20 días para vencer tal o cual situación espiritual, y les funciona un día, 2 días, 2 semanas, un mes, y vuelven siempre a caer, porque aunque sean verdaderos hijos de Dios, no tienen la sana doctrina del Evangelio. Tienen otro Evangelio, tienen la Biblia, la leen, pero por diseño están dentro de Babilonia. Y el objetivo de eso es el control, hermano, de los creyentes mediante una administración jerarquizada de clérigos profesionales, un control institucional centralizado, que es el mismo diseño del Imperio Romano. Yo les decía, la Reforma protestante hizo cosas buenísimas. Aunque parezca redundante, se lo voy a decir otra vez, hermanos. ¿Qué fue lo bueno que aportó la Reforma protestante al cristianismo? La vuelta ¿a qué? A solo fe, solo escritura, solo gracia,
y el sacerdocio universal de los creyentes. Eso es muy bueno. Pero en la práctica, ¿qué pasó? Ellos salieron de Roma, pero Roma no salió del protestantismo. Y cuando digo Roma me refiero a la estructura. Se llevaron toda la forma de gobierno. Y después fueron los mismos protestantes los que persiguieron a muerte a los verdaderos cristianos. No solo los católicos. Ahora eran católicos y protestantes contra los verdaderos cristianos. ¿Por qué no persigue la iglesia, hermanos? ¿Por qué no es perseguida la iglesia hoy en día aquí en nuestro continente? Porque Babilonia, la gran ramera, está gobernando. ¿Para qué los persigue? Jamás van a alcanzar su propósito en Cristo. No lo van a lograr. No es necesario que se persiga la iglesia. Pero ¿qué tal esta congregación o tú? Si tú en verdad has entendido lo que te he estado dando las últimas 3 veces, has sido perseguido por tu familia, para empezar. Quizás por tu propia pareja, sea tu esposo o tu esposa. O por tus propios hermanos de sangre. Y empiezas a experimentar lo que es la persecución. Porque eso es una forma de persecución. Y conforme tú vayas siendo fiel y vayas entendiendo esto, la persecución será más fuerte. Por oposición. Cuando tú eres un cristiano denominacional integrado, ¿qué busca tu institución denominacional? Poder político, hermanos. Por eso las iglesias buscan tener personalidad jurídica, representación ante el Estado. Porque una institución que tiene poder político, ¿cuál es la consecuencia de tener poder político? El prestigio cultural, el prestigio social. El mundo ama lo suyo, pero el Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Pero tú ves hoy en día las iglesias de mayor crecimiento, ¿qué tienen? Auditorios tipo estadios, ultramodernos. Y eso da prestigio cultural y social. Y los candidatos políticos van a las iglesias. ¿Y quiénes son los beneficiados de esto? Los pastores, la jerarquía. Están haciendo de una manera igualmente eficiente lo mismo que ha hecho Roma por 1700 años. Lo mismo que han hecho las iglesias protestantes por 500 años. Y ahora las nuevas iglesias, según la moda política que esté ahorita, y sacan ventaja. Prestigio social, cultural. Y tú vas y asistes a esos y puedes ver en una misma reunión para adorar a Dios bailables, danzas, conciertos. Dicen: wow, y todos bien apantallados. Y sí es muy bonito, la verdad, como espectáculo cultural, como espectáculo, como una forma social es bonito, pero nada tiene que ver con edificar el cuerpo de Cristo. Y así la identidad de cristiano, ahora sí que, como la palabra dice, se identifica con su denominación cristiana. Eso manifiesta éxito. Éxito. ¿Y quién no quiere el éxito? Pero siempre estarán dando vueltas sobre sus mismos pecados. Obviamente, para que las personas no se cansen o no se desalienten, siempre las animarán a estar llenos de actividades. Bueno, no puedes esto, mira, ahora entra a tal curso. Curso de libertad en Cristo. Ya entran al curso de libertad en Cristo 6 meses. Curso de rompiendo maldiciones. Y ya se van otro curso 1 mes o 2 a rompiendo maldiciones. Y luego siempre ven que por unos días funciona eso, pero luego vuelve a bajar. No, pues ahora otro curso de encuentros. Y está el preencuentro, el encuentro, el posencuentro, el reencuentro. Y todo es
todo es Babilonia. No es la iglesia que ves en Hechos, no existe. Y siempre te ves, pues, ¿por qué fracaso? Es que te falta fe. ¿Y cuáles se la quitan siempre? Te falta fe. No, la verdad es que ni los dirigentes ni ellos están siguiendo la dirección del Espíritu, aunque digan que siguen la dirección del Espíritu. No la siguen. En cuanto al poder político, vayan al Evangelio de Juan. Capítulo 17. Ahora les doy los fundamentos de lo que he dicho. Verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y el verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El verso 16. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Ahora, capítulo 18, verso 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Sin embargo, ¿qué hacen las denominaciones cristianas, hermanos? Preparan y afirman a los cristianos para la guerra. Cuando los primeros cristianos, antes de Constantino, los 3 primeros siglos, rechazaron la guerra. Pero ahora no. Por eso les decía, por ejemplo, del imperio que está ahorita, todavía se ostenta como el más poderoso. ¿A quiénes tienen en el ejército? A todo tipo de denominaciones cristianas, con sus capellanes que tienen grado militar. Eso da prestigio, poder, éxito. Y los cristianos dicen: no, tú no vas a asesinar. Cierto, el mandamiento dice: no matarás, pero tú no vas a matar. Tú no asesinas. Tú vas a matar a los enemigos de Dios. Y como se los he dicho otras veces, vas a pelear por Dios, por la patria, por tu familia. Y son cristianos. Pero el Señor dijo: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Se recuerdan la película Hasta el último hombre? Ciertamente allí hay un cristiano denominacional que no se ve el trasfondo, no sabes si has nacido de nuevo o no, pero al menos un poco de la convicción cristiana se muestra en esa película, en un hecho real, y que es un hombre real, condecorado, ¿verdad? Está bueno, vale la pena verla. Pero ustedes entienden mucho mejor que lo que muestra la película, el sentido de su acción al negarse a matar en la guerra. ¿Sí? Luego, vayan al capítulo 13, al verso 14, de ahí mismo. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Esto es totalmente diferente a lo que busca el poder político. ¿Qué busca el poder político? Ser tu representante, ¿verdad? Las personas piensan que son libres. En nuestro país pensamos que no somos esclavos porque está prohibida la esclavitud. Pero fíjense, no voy a entrar en detalle profundo porque si no ya fácil me llevo otra hora. Pero les voy a decir nada más las conclusiones. Tú piensas que eres libre. No es así. Necesitas quien hable por ti en tu lugar, quien te represente. Los hombres libres no necesitan quien los represente. Hablan por su propia voz. ¿Eres libre? No eres libre. Políticamente hablando, no lo somos. Necesitas un representante, llámese diputado, senador, gobernador, presidente.
¿Crees que eres libre? No lo somos. Al antiguo esclavo, en la época feudal, pasó a ser... El esclavo pasó de esclavo a siervo. De siervo pasó a tributario o a ciudadano. Y de ciudadano pasó a pensar que es libre. Pero es la misma condición con distintos nombres evolucionados a lo largo de la historia. Si fuéramos políticamente verdaderamente libres, no necesitaríamos quien hablara por nosotros, quien te represente, porque tú mismo hablarías por ti mismo. Fíjense la gran libertad en Cristo. No necesitas un representante sacerdotal para ti. Tú eres sacerdote. Tú hablas por ti mismo ante Dios y tienes acceso directo al trono de la gracia, al mismísimo trono de Dios. Allí somos verdaderamente libres. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Pero en cambio, en la denominación religiosa se adquiere poder político para que otro hable por ti. Tu representante eclesiástico de la iglesia. Y esos representantes tienen un poder en esa nación, en ese imperio, y un grado militar, y condicionan la mente de las personas, de los jóvenes, para que vayan y asesinen en nombre de un amo que no muere, que no envejece y que sigue, y que se llama Estado. Antes era el rey, pero el rey moría. Y cuando nacieron los estados nacidos, se inventó un nuevo amo que no envejece, que no fallece, que sigue independientemente de lo que pase y siempre está omnipresente, el Estado. Pero el Señor dijo, mi reino no es este mundo. ¿Entendemos, hermanos, lo que está diciendo el Señor Jesús? ¿Se entiende? Y por eso el mundo nos aborrece, porque no somos del mundo. Sin embargo, nos exhorta a obedecer a las autoridades superiores, pero eso será otro tema en el que les daré otra vez, porque es todo un análisis, pero será en otro momento, ¿sí? No estoy hablando en contra de las autoridades, estoy tratando de establecer las diferencias entre el verdadero, el que es guiado por el Espíritu de Dios en el reino de Dios, y lo que las denominaciones religiosas nos presentan, haciéndote creer que eres libre. Pero no. Todo aquel que está bajo una denominación religiosa necesita un representante, alguien que hable por él en su lugar. Aquí no es así. Pero algunos, con todo y eso, algunos se resisten a la libertad en Cristo Jesús. Y usan la libertad para libertinaje, haciendo lo que les da la gana. Bueno, ahora, vayan ahora a la primera carta a los Corintios. ¿Qué más te da el pertenecer a una denominación religiosa y que tu identidad se fundamente en ello? Primera de Corintios, capítulo 2, verso 23. Perdón. Puede ser la segunda. Tal vez ya me equivoqué aquí. Con lo cual se corrobora que somos vasos de barro, ¿verdad? Vamos a ver, ahorita les digo. Dice...
Bueno, les voy a decir, esta es la idea. No, me equivoqué el texto. Cuando el apóstol Pablo fue a Corinto, fue a Grecia y llegó a Atenas, quiso presentar el evangelio con sabiduría. Y el discurso que dio fue un discurso impecable. Citó a los filósofos griegos. Y dice la escritura que ahí no pudo convencer a muchos, sino a unos pocos. Ante ese fracaso, porque el apóstol Pablo quiso presentar el evangelio de Jesucristo como se hace hoy en día, fundamentándolo no en la palabra de Dios. No estoy diciendo que el apóstol Pablo lo hizo así, me refiero a los que hoy en día presentan el evangelio, no fundado en la palabra de Dios, sino en sabiduría humana, con una voz modulada, con recursos oratorios, con datos científicos. De alguna manera así lo hizo el apóstol Pablo en Atenas y fracasó. Dice, solo creyeron en él unos pocos. Así que cuando fue a los Corintios, dijo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con argumentos de humana sabiduría. Y vine ante ustedes y me presenté con temor y temblor, predicando a Cristo y a este crucificado. Ahora, ustedes entiendan, ¿quiénes eran los corintios? Corintios era como decir hoy en día, digamos, estamos en el estado de Puebla, digamos que lo más nice de lo nice en Puebla, que vivías en Lomas de Angelópolis. Y en Lomas de Angelópolis, en la sección más nice de Lomas de Angelópolis, con pura gente bonita. Y les llegas, pues ahora sí que con argumentos de humana sabiduría. No, así no llegó Pablo. Llegó ahí, digamos, a lo más nice, a la isla de Lomas de Angelópolis, y les predicó a Cristo crucificado. Y dijo, para los griegos, locura. Para los judíos, vergüenza. Pero poder de Dios para todo aquel que cree. Así que, ¿qué buscan las instituciones denominacionales religiosas? Prestigio social. Los que buscan así llegarían a Lomas de Angelópolis y establecerían una congregación para gente nice, de manera, ¿sí?, como es el mundo. Pero no lo haría así el apóstol Pablo. Al final, lo que ellos buscan es el éxito. Ahora sí, 1 Corintios, capítulo 1, versos 10 al 25. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, diríamos hoy denominaciones también, yo de Pablo, yo de Pedro, y así. Que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Pero las denominaciones dicen sí y buscan el éxito, el prestigio social y cultural. Ahora, ¿qué es el éxito verdaderamente en Cristo? Es la transformación interior en vez de una percepción exterior de prestigio, de poder cultural o social, ¿sí? La cristiandad es diferente del cristianismo, hermanos. El cristianismo es enemigo del evangelio. La cristiandad es el evangelio vivido. Y cristiandad y cristianismo no son lo mismo. La cristiandad mide el éxito con algo que le llaman el iglecrecimiento.
perdón, el cristianismo. Es decir, se busca que haya una alta asistencia, se busca la membresía, se fundamenta en programas, presupuestos, calendarios, comités, estructuras, actividades, jerarquías, departamentos, edificios atractivos. Eso es lo que hace el cristianismo denominacional. En cambio, la verdadera cristiandad, ¿qué es lo que produce? Conocimiento escritural, conocimiento de la Biblia, apoyo mutuo. No es que te vaya bien, no. Sabes que si hay una necesidad a un hermano, lo vas a apoyar en lo que puedes. Hay comunión orgánica, no estructurada. Hay oración. Se comparte la vida misma. Hay una transformación interior. Hay libertad del pecado. Hay un crecimiento en Cristo. Esa es la comunidad cristiana real. Ahora, y viene la última parte de esta reflexión. Si tú estás en una congregación que tiene todo esto, que hace la verdadera cristiandad, tienes incluso el verdadero evangelio, pero no tienes el Espíritu Santo, eso te hace un fariseo. Y en forma actual, eso te hace un legalista. Recuerden que con Cristo estuvo Judas y el mismo Dios encarnado. Con el mismo Dios encarnado estuvo el traidor. Cuando en una congregación que busca ser guiada por el Espíritu Santo tienes el verdadero evangelio, pero no tienes al Espíritu Santo, de nada te sirve estar en una congregación verdadera. Dice, me gusta qué pasó. Yo pensé que esto me iba a llevar otras 2 o 3 reflexiones, pero no. El día de hoy terminamos todo esto y la finalidad es que salgas de Babilonia, que lo hayas entendido. A lo mejor algunos de los que escuchan han salido de Babilonia, pero Babilonia no ha salido de ellos. Y el día de hoy, mi intención y la intención del Espíritu de Dios es que salgas de Babilonia. ¿Saben quiénes además todavía no pueden salir? Los que se encuentran luchando con toda el alma. ¿Y saben por qué? Porque no se trata de luchar en el alma. Cuando tú luchas en el alma, luchas en tus fuerzas. Se trata de descansar en lo que el Espíritu hace en ti, pero eso será otra práctica. Amén. Amén. Si no, me llevo fácil 2 horas más.